Protagonistas en contextos. Bueno, nos da mucho gusto y con un agradecimiento especial al Rafael Lauret de Mola, nada menos, escritor, periodista de tiempo completo, autor de más de 36 obras literarias que avalan su carrera por el sendero de la crítica, con una vasta trayectoria, por supuesto, y con una presencia mediática inconfundible y además siempre esperado en cada uno de sus posts, en cada una de sus publicaciones. Muchas gracias, don Rafael, gracias por estar con nosotros en Contextos en La Laguna, y qué bueno que la tecnología nos permite acercarnos y poder tenerle en este espacio. Qué bueno que yo tenga la oportunidad de estar otra vez en comunicación con todos mis amables amigos laguneros, sobre todo Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, etcétera, todo lo que forma esa región tan productiva, tan importante en el país. Estoy muy contento de esta llamada. Igualmente. Bueno, pues el punto es el momento político que nos está tocando vivir como mexicanos, que tiene tantas aristas y que se podría revisar desde tantas perspectivas, pero queremos que sea su decisión. ¿Desde dónde podemos hacer la reflexión de lo que nos está tocando vivir? Bueno, nos está tocando una época muy difícil. Hace unos días conversaba yo con un joven de 20 años y le decía, bueno, ¿qué tan difícil te parece el contexto en el que estás viviendo? Y me decía, intolerable. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y qué tal si comparamos a lo que pasaba en el siglo pasado exactamente? Vivíamos en una revolución, una post-revolución ya, contando que ya fuera 1921, y pues estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial, estaba la economía pues a punto de un colapso tremendo en el 29, y luego la Segunda Guerra Mundial. No era peor, y la verdad es que no sabemos compararlo porque no vivimos aquello. Sabemos del horror que causó, de los millones de muertos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora nos está apretando mucho el cuello, tanto la pandemia como el mal gobierno, como la escasa posibilidad de obtener oportunidades de trabajo, la economía por los suelos, la pandemia creciendo, y ya viene la cuarta ola, según me dicen, y bueno, esto es para tener a todos angustiados, y es natural. Más allá de la famosa consulta del domingo, que yo no creo que tenga mucho éxito, la verdad, siento que el presidente de la República está siempre eludiendo sus deberes. En lugar de enfrentar sus responsabilidades, olvida lo que dice las leyes. Eso es lo que más me preocupa, porque la ley dice que todo funcionario público que tenga conocimiento de un delito o de un delincuente, dentro o fuera de la clase política, tiene la obligación de denunciarlo. Entonces, en este caso, pues la consulta sale sobrando. Hubiera sido útil cuando él era candidato a la presidencia o era presidente electo, conocer la opinión de los mexicanos al respecto de si se llevaba o no proceso a los expresidentes, pero ya no en calidad de presidente de la República, porque esto naturalmente se vuelve oficioso. Y entonces en esta circunstancia todos los partidos quieren llevarse su trozo de pastel a casa. Estamos viviendo épocas verdaderamente inenarrables. A mí, que me gusta mucho escribir la crónica del presidente mexicano, me cuesta trabajo analizar las conductas del jefe de Estado, del jefe de gobierno del país, porque son cambiantes. Antes nos decía una cosa, después nos dijo otra. Solamente en el caso de la consulta, fíjense. Primero habló de que la consulta era parte de un ejercicio democrático importantísimo. Luego nos dijo que él, en lo personal, no iría a votar y que si votaba, votaría porque no se procesara a los presidentes, a los expresidentes. Es decir, contradiciendo todo lo que había dicho durante la campaña. Y ahora está buscando la manera de que la gente acuda a las urnas a votar por si se lleva o no a proceso a los actores políticos, todos aquellos que
entiendan la sinuosa, por decirlo de alguna manera, pregunta que elaboró la Suprema Corte de Justicia para algo tan sencillo como era: ¿quieres que se lleve a proceso a los expresidentes? Pues no. Hicieron un revoltijo y la pregunta no la entienden ni los propios juristas. Sí, exactamente. Don Rafael, muy buenos días, un gusto en saludarlo. Habla Manuel Cerrato. ¿Qué tal, Manuel? Muchísimos temas de los que pudiéramos conversar, pero me gustaría preguntarle en este sentido, justamente las posturas del presidente, que ya sabemos que es un político, una persona que en general rechaza la autocrítica y que la crítica la considera siempre un ataque, ¿no? Él habla mucho de los adversarios y de los conservadores y demás. Esta declaración en torno al regreso a clases presenciales, que dijo: no me importa lo que piense la mayoría, el 30 de agosto se vuelve a las aulas. Y me gustaría preguntarle en torno a esas posturas que ya sabemos son propias del presidente López Obrador, su opinión sobre el famoso quién es quién en las mentiras, esta nueva sección de la mañanera que es los miércoles. ¿Es un instrumento de denostación? ¿Es otro instrumento de polarización, como si faltaran más? ¿O cuál es su opinión de ese, entre comillas, ejercicio? Bueno, pues hay dos cosas. Desde luego, el ejercicio de los miércoles es absolutamente absurdo, es desproporcionado, es inapropiado que se trate así de descalificar a la crítica política, sobre todo en un momento en el que necesita el presidente, lo necesita, y no se da cuenta, de contrapesos para que no se vuele la cabecita y empiece a pensar en otras cositas, como por ejemplo prorrogar su mandato, como por ejemplo evitar la revocación del mandato que pues ya se volvió un berenjenal para él. Eso, desde luego, el presidente está en una situación en que si no entra al pantano, no sale. Entonces, es algo totalmente increíble. Por otro lado, lo que tú dices de las clases presenciales, pues es claro que el presidente está desesperado. Está desesperado porque ya se acabó todo el dinero de los fondos de contingencia. Ya endeudó al país más que ningún otro de sus predecesores. Estamos hablando ya de una cantidad de billones de dólares que nos ha endeudado el presidente, que no podemos ni siquiera imaginar la cantidad. O sea, es muy difícil. Ya casi vamos a poner el símbolo de infinito para poder entender lo que nos ha endeudado este hombre. Lo que sí sé es que cuando nace cada mexicano, ya tiene encima una deuda de más de $100,000. Cada mexicano que nace ya tiene encima la deuda. Caray. Imagínate hacia dónde vamos a ir. Y respecto a las clases presenciales, lo que menos le importa es la salud de los niños. Ya lo demostró al retirar prácticamente, porque dijo que había corrupción en el abasto de las medicinas, retiró las medicinas para los niños con cáncer y también para los que no tienen cáncer, pero tienen otro tipo de enfermedades y que son mayores y que ya no encuentran sus medicinas habituales en las farmacias. Esto no se dice con tanta fuerza porque el horror de observar que se ha descuidado algo tan sensible como a los niños enfermos de cáncer parece que oculta lo demás, pero detrás de la cortina existen muchísimas enfermedades y muchísimos pacientes que están en espera de medicinas que nunca llegan. Y esto es uno de los mayores crímenes de la Cuarta Transformación, sin lugar a dudas. Y ahora, don Rafael, ¿dónde está la oposición? O sea, ¿por qué no se ven líderes, digamos, claros? ¿Por qué los partidos opositores siguen sin demostrar que pueden ser opciones viables? Pues desgraciadamente los partidos de oposición se conforman con sus cargos, con lo que ganan, con lo que pierden. No hacen mayores protestas. Yo esperaba, por ejemplo, que después de las elecciones del 6 de junio, los partidos que formaron la alianza señalaran con mayor rigor, con impugnaciones muy serias y muy fuertes, pues la presencia indiscutible del narcotráfico en la mayor parte de los estados de la República. Esto es algo que fue tan evidente como la visita que hizo en secreto el señor presidente de la República a Badiraguato.
y ahora se justifica diciendo que lo que está haciendo es ir a los puntos mayores del narcotráfico a inaugurar carreteras. Bueno, pues ojalá que las inaugurara también en Coahuila o también en otros estados de la República que necesitan tener una red de comunicaciones mejor. No, va a poner carreteras a los narcos. Esto es inaudito, nunca había sucedido en la historia de nuestro país que alguien que ejerce la presidencia de la República se descarara hasta este punto, habiendo pruebas evidentes de su relación casi fraternal con algunos miembros de la mafia. El saludo a la madre del Chapo hace algunos meses no fue obra de la casualidad, y se dio después del que había soltado a su nieto, Ovidio Guzmán, el 17 de octubre de 2019. Esa es una fecha que debemos tener en cuenta todos los mexicanos. 17 de octubre de 2019, porque es la fecha que dio cauce a este estado en el que no se respeta el derecho y se pretexta cualquier cosa para hundir la ley a favor de la voluntad omnímoda del presidente de la República. Don Rafael, doy voz a muchos comentarios y muchos saludos que usted está recibiendo a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestros muros de redes sociales. Y una pregunta que le hacen es la siguiente. Me gustaría saber si conoció al AMLO de los 70s y qué diferencia hay de ese personaje político con el que es hoy. Bueno, yo no conocía a AMLO de los 70 personalmente. Sé que en esa época era priista. Sé que durante el gobierno de los últimos años de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo incluso, era priista y tuvo luego también connotación como miembro del Instituto Nacional Indigenista. Era un convencido. Cuando ocurrieron los genocidios de las masacres de Tlatelolco y del Jueves de Corpus, él no alzó la voz, aunque ya era un joven con la suficiente edad para hacerlo, y no lo hizo por la sencilla razón de que estaba dentro de los esperas del PRI, al amparo de personajes que fueron gobernadores de Tabasco, como Leandro Rovirosa Guade, o del famoso poeta que también incursionó en la política, Carlos Pellicer Cámara, uno de los grandes poetas de nuestro tiempo, y que pues fue padrino de López Obrador en sus inicios. Pues en eso estaba López Obrador. Yo conocí a López Obrador en 1995 y coincidí con él en muchas de sus ideas. Era para mí una alternativa viable de cambio. Cuando lo conocí me acuerdo muy bien que él estaba muy consciente de que sería muy difícil que la izquierda ganara las elecciones en 2000, pero estaba seguro de que ya no ganaría el PRI. Este pronóstico se cumplió. Lo que no se cumplió a cabalidad fue que luego dijo, bueno, pero en 2006 vamos a ganar nosotros porque en 2000 se va a mejorar el estilo democrático, el modelo democrático del país, y entonces podrá tener la izquierda una mayor repercusión, y ahí es donde vamos a ganar en el 2006. Hay muchos, entre ellos yo, que pensamos que hubo un fraude escandaloso en 2006. No sé si hubiera sido un buen presidente de López Obrador en esa etapa, pero lo que sí sé es que López Obrador de ese año no tiene nada que ver con el presidente del 2018 que comenzó con esta larga tragedia en que se ha convertido su periodo. Luego nos preguntan en relación al tema de la corrupción, si usted ve diferencias. No, yo no veo ninguna diferencia, la veo al alta. Mire, un presidente que llega al grado de decir que no va a haber impunidad en su gobierno, que esto va a ser la marca de la lucha contra la corrupción, y que lo que hace es proteger a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a sus colaboradores más cercanos. Bueno, basta mencionar un nombre para darnos cuenta de que no puede decirse anticorrupto un señor que sostiene en la dirección de la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Bartlett, que es un elemento repudiado unánimemente. Ahí sí no hay quien lo defienda por toda la sociedad mexicana por sus antecedentes vergonzosos. Y si ahí podemos seguirle a personajes como Josué Robledo
o como la que ya fue cesada, Irma Heréndida Sandoval, cuyo esposo, Jack Ackerman, era el enlace con aquel famoso foro de Sao Paulo, que marcaba una tendencia izquierdista socializante, que no socialista, para los pueblos de Latinoamérica. Y Jack Ackerman ahora declara, de manera descarada, lo dijo hace unas semanas, que el modelo del presidente López Obrador es el estalinismo. Es decir, se refiere a que corta cabezas, las guillotina a sus colaboradores más cercanos por cualquier sospecha que tenga. Yo pienso en el fondo que lo que busca López Obrador con esto de los destapes tempraneros que está haciendo es quemar a todos sus colaboradores para mostrarse a él como indispensable para seguir en la presidencia. O bien, como ya discursó el pasado sábado 24 sobre Simón Bolívar, pues hablando de que es necesario, digamos, suprimir a la OEA y crear otra organización de estados americanos, pues que se llame a lo mejor Asociación López Obradorista Latinoamericana o algo así, para que él sea el que se vindique como líder internacional, cuando obviamente en esa misma línea están otros personajes que ya llevan más tiempo cacareando el huevo. Entonces, no olvidemos, y esto es para que la gente crea que no estoy especulando lo tonto, que ya tuvimos un caso. Don Rafael, sí. déjeme hacer una pausa, regresamos con usted. Bueno, no nos cuelgue. Que en un caso, Gracias. ¿Qué harías con 600 pesos? ¿Estudiaría una licenciatura o una ingeniería? Claro, en Universidad Vizcaya. Tú como yo, inscríbete con tan solo 6...
De tiempo completo, autor de más de 36 obras literarias que avalan su carrera por el sendero de la crítica, Rafael Loret de Mola. Y entonces volvemos para seguir esta conversación y seguir escuchando los aspectos de la crítica que se hace, porque bueno, ¿qué serían los gobiernos sin crítica? Creo que los gobiernos tienen que estar acostumbrados a crítica, porque la crítica, decía alguien, es un consejo gratis o es una señalización que a lo mejor ellos por ceguera de taller no alcanzan a ver. Bueno, así es, pero más quiero terminar la idea anterior. Adelante. Porque fíjate que la internacionalización que busca Andrés Manuel tiene antecedente. El antecedente es el de Luis Echeverría en 1975, cuando gastó una millonada, pero una millonada, en el caso de promoverse como presunto secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. No sé si tú recuerdas cuántos votos obtuvo. No me acuerdo. 0. Entre todos los representantes. Bueno, no votó ni el representante de México por él. Imagínate la tontería tan grande que significó esta audacia de Echeverría, que ahora parece seguir los pasos del mismo, porque los antagonistas se parecen muchos entre ellos, Lo que parece que hace uno, lo repite el otro. Salinas de Gortari tiene muchísimas afinidades con López Obrador, aunque se digan enemigos, pero en realidad los desplantes de Salinas son los desplantes de López Obrador, nada más que llevados, en este caso, el de López Obrador al extremo. Y por supuesto no le gusta la crítica. Dice que él tiene derecho a replicar. Ahí es donde se equivoca, porque el presidente de la República, al contrario del ciudadano común, solo puede hacer aquello que le está determinado específicamente en las leyes. Y en las leyes no tiene derecho de réplica contra las opiniones de los periodistas. Esto quiere decir que él se salta a la torera una vez más la ley para imponer su criterio diciendo que él ejerce su libertad. La puede ejercer siempre que deje el cargo de presidente. En el cargo de presidente no puede estar en el plan de replicar las opiniones en contrario. Primero, porque pierde el tiempo. Segundo, porque se pone en ridículo. Tercero, porque no puede cambiar las verdades que se señalan con mentiras que quiere convertir él en verdades. Parece un juego de palabras, pero si lo examinan se darán cuenta que así es. El señor miente constantemente. Si se va a buscar quién sea el protagonista principal de esos miércoles en la mañana en los que siempre está buscando linchar periodistas, el primer mentiroso de México, más que el primer mandatario, es Andrés Manuel López Obrador. Ha mentido hasta el cansancio. Lo que no entiendo, lo que me cuesta trabajo entender, aunque ya le estoy buscando explicación, es el hecho de que cuente todavía con tanto apoyo, sobre todo entre los más necesitados. Y yo le encuentro cierta explicación, porque el pueblo mexicano es muy generoso y muy noble. Y cree que si reciben, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores y hasta el de los niños, que esto es injustificable, reciben algún bono bimensual, 3,100 pesos ahora, ya tienen como que la obligación de corresponder ese bono con una absoluta disciplina incondicional a favor del presidente, sin darse cuenta de que ese dinero no lo está poniendo de su bolsa Andrés Manuel, sino que es parte del erario público. Andrés Manuel es muy susceptible contra la crítica. ¿Por qué? Porque no le puede contestar a un periodista sus razonamientos, porque le indignan las cabezas que no le son populares. Las cabezas, me refiero, de los periódicos. Las cabezas de 8 columnas, las cabezas de 4 columnas, que van en contra de su posición política. Él quisiera que todos fueran el periodista que él busca. El ideal del periodista que él busca es el de Carlos Pozos. ¿Saben ustedes quién es, verdad? Sí. Lord Molécula. Sí. El famosísimo Lord Molécula. El del moñito. Que el periodismo sea el ejemplo de Lord Molécula, de Lord Pirata, ese que va con el ojo parchado porque dice que sufrió una agresión en no sé cuándo, en no sé qué tiempo, y Lady Congo. ¿Saben quién es Lady Congo? Aquella famosa
periodista, entre comillas, que le dijo al presidente que trabajaba como un negro del Congo. Esto ya es verdaderamente increíble, pero lo dijo además con una gran seriedad, y el presidente recibió esto como un elogio, no como una broma. Y esto es algo que debiéramos meditar todos. ¿Está bien de la cabeza el presidente? ¿O necesita ya someterse a un neurólogo para decir lo menos, o a un examen ya para ver si está con sus funciones mentales al 100 y pueda seguir ejerciendo la presidencia? Más que revocación de mandato, lo que nos surge es un diagnóstico médico sobre el presidente. Claro. Pues don Rafael, nosotros queremos agradecerle muchísimo. Aquí la gente nos está pidiendo que le demos mucho más tiempo y nosotros quisiéramos. Ya lo sé, pero no te preocupes. No, lo único que me permito, que me dan chance, es decirles que voy a estar con ustedes. Les va a caer el chahuistle el 24 y el 25. Voy a estar allá en Torreón. ¿De verdad? Así que ahí voy a estar y ojalá que nos podamos encontrar y vernos personalmente. Pues aquí lo estaremos buscando con muchísimo gusto, don Rafael. Muchas gracias por tomarnos la llamada y por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.